más, mientras ya hay un montón de ustedes conectándose al live en Instagram. Nuestro invitado de hoy no tiene redes sociales, así que van a estar escuchando el audio en segundos más, pero te saludo, Felipe Contepomi, desde tu casa en Dublin, en Irlanda. ¿Cómo estás? Un gusto tenerte hoy con nosotros. ¿Cómo andan? Bueno, muchas gracias por la invitación, la verdad que un placer. No, por favor, es un honor y un placer poder cerrar esta serie de webinars con alguien de tu trayectoria, tanto en la cancha como fuera de la cancha, ¿no? Y por ahí es un poco el tema que nos confluye hoy, si hablar un poquito de esta transición. Obviamente 80 y pico de caps para el seleccionado nacional en Argentina, de Pumas, en Rugby Union, ¿sí? Y hoy por hoy como entrenador de backs en uno de los mejores clubes de Europa, si no el mejor, y un montón de cosas en el medio, ¿no? Pero de alguna manera, me imagino que toda la gente que se está conectando conoce bien tu carrera, conoce bien tus muchísimos logros, ¿sí? Tanto como jugador como entrenador. Pero por ahí empezar con alguna anécdota, alguna historia que se te venga a la cabeza en cuanto a por qué haces lo que haces hoy por hoy y por qué hacías lo que hacías como jugador, ¿sí? No, más que anécdota es porque creo que tengo mucha pasión por esto que hago hoy como entrenador, pero creo que el rugby ha sido un medio un medio para enseñarme y aprender muchas cosas en la vida. eh, y creo que nada, por eso lo hago. Yo siempre digo que mientras uno pueda y tenga la posibilidad de elegir en la vida, siempre tiene que buscar o tratar de ver qué es lo que lo despierta todos los días y lo hace querer ser mejor persona, mejor en su disciplina y demás. O sea, qué realmente tiene adentro, qué deseo tiene para poder seguir creciendo, ¿no? Y en este caso, eh, yo tuve suerte, creo, en mi vida tuve dos pasiones muy grandes, que una es el rugby y la otra medicina. eh, y tuve sus momentos donde estuve más abocado a la medicina y otros donde estuve más abocado al rugby, y hoy me toca desde este lado estar, te diría que 24 horas abocado a lo que es el rugby, ¿no? Y luego con mucha pasión, y creo que es por eso he decidido o decido estar en este rubro, por decirlo de alguna manera. Excelente, excelente, Felipe. Mientras ya empiezan a llegar un montón de comentarios saludándote, agradeciéndote por tu carrera y un montón de elogios. Muchísimas gracias a todos y a todas una vez más por sumarse, mientras ya estamos casi en unos 200 participantes en Zoom, más otros 80 y pico en Instagram. Estoy seguro que vamos a batir todos los récords hoy, así que espectacular estar acá. Y Felipe, un poco la idea de esta serie y la idea de acercarnos un poco a los entrenadores, ¿sí? Hay un montón de gente que obviamente está trabajando en el deporte más allá del rugby, y en un montón de otros deportes en forma amateur y voluntaria, ¿sí? Algunos tienen la suerte, como vos, de que esto sea su trabajo y su forma de pagar la hipoteca, así como le digo yo. Y muchos que están acá también tienen que ver con el entorno de educación, ¿sí? Tienen que ver con liderar equipos por ahí en sus empresas, en sus ámbitos de trabajo también. Pero bueno, preguntarte por ahí un poco esa transición en cuanto a tu formación dentro de lo que es el coaching, ¿sí? Obviamente tu carrera como jugador, que fue súper exitosa en clubs en Argentina y en Inglaterra y en Irlanda también, y en Francia, perdón, y de alguna manera decir, bueno, digamos, ¿cuáles fueron esos pilares, esos cimientos que te llevaron a decir, bueno, ahora quiero estar un poco del otro lado, quiero devolver un poco esto, quiero que mi vida pase a través de entrenar dentro del entorno deportivo? ¿Sí? ¿Cuáles fueron esas, no sé si son experiencias, mucha gente le dice cursos o instancias de desarrollo que fuiste haciendo como para estar hoy en donde estás y obviamente disfrutar como decías recién? No, mira, a mí me parece que el rugby, como todo deporte, y por ahí hablo específicamente del rugby porque es el deporte que yo practiqué y que hoy
entreno, pero todo deporte creo que se vive de forma plena como jugador. O sea, la expresión máxima del deporte, más allá del nivel que al que uno llegue y demás, se vive plenamente como jugador. Una vez que en mi caso yo tuve la suerte y soy un agradecido que pude tomar la decisión de cuándo dejar de ser jugador, cuándo terminar de jugar, creo que uno empieza a ver cómo se relaciona ese deporte que tanto ama, que tanto lo apasiona, y de qué forma es donde uno encuentra su mejor lugar. Hay algunos que lo hacen eh, como periodistas, otros lo hacen como entrenadores, otros como médicos, otros como... Hay muchísimas formas de relacionarse al deporte y ver cómo uno quiere seguir ligado al mismo. En mi caso lo intenté, hay otros que lo hacen como simplemente aficionados, yendo a ver, como acompañando a sus hijos, de muchísimas formas. En mi caso intenté varias y la verdad que la que más me llenó o la que más me llena es por ahí porque uno está más cerca de esa línea de cal que hacia adentro se vive a plenitud, es la de entrenador. Y más allá de que a mí también me apasiona mucho lo que es la educación, me apasiona el poder ayudar a las personas, y en mi caso como entrenador creo que más que entrenador uno es eh, una especie de maestro, ¿no? Siempre está tratando de enseñar y a la vez aprender para poder dar lo que uno aprendió, y es un continuo en el día a día, es esa dinámica que creo que a mí me apasiona y bueno, te repito, un afortunado de poder hacerlo mediante el rugby, que es el deporte que tanto me apasiona a mí. Genial, y obviamente muchos entrenadores súper exitosos en este deporte del rugby union han sido educadores en carreras pasadas, ¿no? Sí, Henry, Wayne Smith, etcétera, etcétera, Checa, sí, han sido grandes, grandes educadores. Y muchos por ahí, y muchas de los que están acá, sí, por ahí están en esa etapa, Felipe, en donde están terminando de jugar, sí, y por ahí la temporada que viene ya les han dicho en sus clubes, en sus organizaciones, queremos que te sumes al staff, ¿sí? ¿Cuál sería, no sé si son top tips o como le quieras llamar, para pasarse para el otro lado? A ver. Sí, no sé si top tips, me parece que definitivamente la mentalidad de jugador y de entrenador son muy distintas. Eh, ya desde el punto de vista de cómo uno se prepara o la visión o el enfoque que uno tiene para la preparación en pos de un objetivo mucho más grande que es el del equipo, ¿no? Como jugador, me parece que uno siempre está focalizado en tratar de superarse y estar de la mejor manera uno para poder ser beneficioso para el equipo, pero está mucho más centralizada la visión en que uno tiene que estar bien para poder dar algún rédito dentro de la cancha. Como entrenador, me parece que ya pasa por tratar de hacer que todos, cómo haces para que todos lleguen a esa mejor versión o puedan adquirir ese potencial. Entonces ya el foco ya no es sobre uno, sino sobre los demás. Pasás a ser, en cierta forma, un servidor de los jugadores y a su vez, eh, mismo en equipos, en deportes de equipo, creo que el jugador tiene una visión o una mentalidad más individualista, en el sentido de que trata de superarse a él mismo, trata de estar de la mejor manera uno mismo, y como entrenador tenés que tratar de ver cómo haces, de sacar lo mejor, no de una persona, sino de muchas, en el caso de un juego o un deporte de equipo, y cada persona es un mundo aparte, con lo cual ahí viene otra diferencia muy grande, es que creo yo que como jugador, o por lo menos a mí me ha pasado, o lo que he experimentado y lo veo con algunos jugadores, es que creo que el jugador como jugador tiene una mentalidad mucho más fija.
una actitud mental mucho más fija y que generalmente lo que le funciona a él cree que es la forma en que va a funcionar. Y como entrenador, uno está continuamente buscando distintas formas. Y de hecho, hay formas que por ahí funcionan con un jugador y no con otro. Entonces uno como entrenador hasta utiliza distintos mecanismos, distintas formas para poder sacar lo mejor de esas personas. Con lo cual el foco, la mentalidad, es totalmente distinto. Si uno se queda con la mentalidad de jugador, me parece que, bueno, puede ser que sea exitoso, pero lo veo muy, muy poco factible como entrenador, porque ya no pasa por uno, sino que es por el otro. Uno es entrenador porque va a enseñar, va a ayudar a que otro esté en su mejor versión. Con lo cual, es muy importante tener eso en cuenta porque ya no pasa por uno, sino que pasa más por qué puedo ayudar a que el otro, que es el verdadero protagonista, que es el atleta, que es el jugador, esté de la mejor manera para poder, en definitiva, llegar a un objetivo común, que es el objetivo del equipo, ¿no? Bien, genial. Y ya siguen llegando preguntas. Tengo un par más. Para Felipe voy a ser egoísta estos primeros 5 minutos. De alguna manera nombraste este proceso que tiene que ver con poner al jugador en el centro de un poco de las decisiones que toman y tratar de llegarle a cada individuo de forma diferente. ¿Cómo manejan ustedes en el club o cómo has manejado en tu experiencia lo que tiene que ver con feedback, ¿sí? Lo que tiene que ver con lo que decías recién, ¿no? De llegarle a cada individuo en forma diferente. ¿Cuánto peso tienen los jugadores en, llámesele, el diseño de la sesión, en la forma de jugar, en las conversaciones con el resto del cuerpo técnico, ¿sí? Con analistas, staff médico, ustedes, entrenadores, ¿sí? Contanos un poco en tu experiencia qué has visto y qué te parece que es lo mejor también. Sí, mira, como te decía, cada jugador es un mundo aparte y nosotros tenemos 45 profesionales más 15 academy, más o menos, son como 60 jugadores que uno está continuamente viendo y tratando de que evolucionen, que mejoren, que crezcan, no solamente como jugadores, sino como personas. Entonces ahí es todo un mundo aparte, son 60 mundos aparte que uno trabaja. Lo principal para mí, me parece que antes de todo, uno se tiene que conocer muy bien a uno mismo. Conocerse, y cuando digo conocerse a uno mismo, me refiero a saber cuáles son las fortalezas de uno, las debilidades, en qué cosas debo yo también mejorar para poder así después llegarle a la otra persona. Y así como uno se tiene que conocer a uno mismo, me parece que es muy importante también conocer a quién va a entrenar. Porque yo te puedo decir, no es lo mismo hablar o tener una charla con Johnny Sexton que con Gary Ringrose. Son dos jugadores muy, muy, o sea, de muy alto nivel, pero son dos personalidades totalmente distintas y con uno, no sé, sabés que tenés que ir con todo muy preparado y tenés que decirle exactamente porque todo es lógica para él, y con otro tenés que ir dispuesto a por ahí a escucharlo un poco más y ver qué es lo que dice, porque es lo que él necesita. Él necesita tener un poquito más de input en, como vos decías, en cómo vamos a jugar, qué vamos a hacer. Y hay otros jugadores que necesitan que vos por ahí le digas o le induzcas qué es lo que va a hacer. Ahora bien, para mí lo fundamental dentro de un jugador es la automotivación. Que un jugador esté automotivado. Y ahí confundimos muchas veces nosotros los entrenadores, me parece, que queremos motivar y motivamos desde la parte externa
y cada vez le achacamos más la automotivación. Bien. Y para la automotivación, uno de los pilares es la autonomía. ¿Y qué significa la autonomía? La autonomía del jugador es poder darle al jugador a que elija su camino también. No significa que cada jugador, pues imagínate, tenemos 60, que hagan lo que quieran, cuando quieran, como quieran, sino que por ahí es darle dos opciones para que ellos puedan elegir sobre qué opción quieren emplear, o escucharlos y ver cómo ellos lo quieren traer, y si no, poder llegar a un acuerdo, pero darle autonomía en el desarrollo que ellos pretenden, ¿no? Porque me parece que eso es fundamental para que el jugador pueda venir automotivado. La otra cosa en la automotivación, otro gran pilar, si uno lee la teoría de Self-Determination Theory, o sea, la de autodeterminación, es las competencias. Y ahí es donde esperan que uno les pueda ir mejorando su destreza, su capacidad como jugador, su conocimiento del juego y demás. Y ahí es donde uno también encuentra distintos mecanismos en cómo hacerlo. Algunos necesitan básicamente ejercicios y que uno entre, y a otros por ahí ejercicios más didácticos o de discusión o de entendimiento, pero cuando un jugador tiene su autonomía y encima ve que su progreso, y cada progreso es individual, cada uno progresa a su velocidad y tiene cierta capacidad en este momento, y si uno es buen entrenador seguramente le aumente esa capacidad. Entonces yo creo que eso va mejorando, si uno puede ir mejorándole esas destrezas, el jugador cada vez se va automotivando. Y después está la tercer gran pilar de esa teoría de autodeterminación, que es las relaciones, ¿no? El sentirse parte de la relatedness, como le dicen acá. Perfecto. Pero bueno, ella es mucha teoría. Sí, vínculos. No, genial, genial, Felipe. Un muy buen insight sobre lo que me imagino que serán los pilares de su entorno ahí en el club también. La idea de Sudamérica Coaching, y por ahí un poco mi misión como profesional, es tratar de mejorar entornos de aprendizaje y desarrollo, y por ahí tratar no sé si de dar o de forjar, ¿sí?, herramientas a aquellos que están encargados de estos entornos, ¿sí? ¿Tenés algún insight de ahí mismo del club o de otro entorno donde hayas estado que hayas dicho, uy, qué bueno que está pasando esto en el club, si alrededor de los jugadores, porque está alterando el comportamiento de los jugadores o del cuerpo técnico o de los miembros de la organización de alguna forma? ¿Sí? No sé si soy claro. No, ¿en qué sentido? ¿Algún Como para insight? decir, esto es lo que hacemos en el club y genera esto en los jugadores. Sí, o sea, tenemos esta instancia en el club y los jugadores la llevan adelante de tal manera porque el entorno los influye. No, creo que el entorno influye a todos y nos influye a todos. De hecho, hay estudios comprobados que dicen que el entorno influye en los hábitos que uno va a adquirir y demás. Con lo cual, para mí, una de las cosas fundamentales dentro de un equipo de alto rendimiento o no alto rendimiento es crear ese entorno. Y yo siempre hablo de que hablando un poco de esa motivación de la que hablábamos, cómo crece el jugador y demás, mi rol no es motivar a un jugador, mi rol es crear un entorno para que ese jugador pueda automotivarse y venir y cada día mejorar, y ahí están cómo creas el entorno, con la autonomía, creando ese conjunto de relaciones, dándole crecimiento a las destrezas de los demás y demás. Nosotros lo hacemos, tratamos somos cuatro entrenadores más en realidad, somos como 6 entrenadores porque está el de contacto, pero
si tomamos la estructura básica que tenemos, que hoy es Head Coach Leo Cullen, Senior Coach Stuart Lancaster, Backs Coach yo y McBride, Robin McBride, Forwards Coach, todos tratamos de tener una conexión directa con los jugadores, tratar de llegar directamente a esos jugadores para ir viendo cómo se van desarrollando. Y nuestro objetivo es que cada uno vaya mejorando. El entorno, que ya es muy fuerte, en la cultura que hay en Leinster es muy fuerte, ayuda muchísimo, porque eso crea competencia, porque ahora, cómo se llegó a ese entorno fue un trabajo de muchos años, y que nosotros somos conscientes que se puede derrumbar en muy poco tiempo, con lo cual estamos continuamente día a día reevaluando y revisando de que vivamos los valores que tenemos, que hemos decidido como equipo de vivir, y que se vivan en el día a día. Y eso va creando ese entorno que vos decís que es fundamental para el buen desarrollo individual y colectivo. Genial, genial, Feli. Empiezan una más, siguen llegando un montón de preguntas. Varios de ustedes se han puesto en contacto antes del webinar, si se tomaron el tiempo de escribirnos un mensaje directo a través de las redes o escribirnos un mail, como en el caso de Jorge. Jorge Fleitas nos manda una pregunta y te pregunta, Felipe, sobre la academia. Recién nombraste a estos 15 jugadores que ya son Senior Academy, que están con ustedes en el primer equipo. Y contanos un poco, no sé si tenés mucho contacto con la academia o no, si hay algo que digas, bueno, por esto es una de las mejores del mundo, o algo que se te venga a la cabeza en cuanto a la academia, y un montón, obviamente, de entrenadores y entrenadoras que están acá, trabajan con esas edades, ¿sí? 17, 18, 19, así que para ahí pasarle un poco ahí el insight del club. Sí, no, cómo funciona no es que es Senior Academy, porque si hay algo que mismo Stuart Lancaster, que es inglés, siempre valora mucho la forma en que nosotros trabajamos acá, es que el Academy, no, en Inglaterra por ahí los Academies y en muchas estructuras profesionales los Academies no entrenan con los profesionales. Nosotros acá, no importa si es primer año de Academy o segundo o tercero, si podemos incluirlo, lo incluimos en el entrenamiento. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos muchos jugadores en Irlanda jugando para el seleccionado. Entonces, en época del seleccionado, se nos van todos esos jugadores. Y ahí es donde se crea el espacio para poder subir, o que esos chicos de Academy puedan estar con nosotros. Bien. Lo que sí hacemos mucho es que, dependiendo del espacio y cuánta gente esté en el edificio, las reuniones generales de los lunes a mañana y los martes a mañana, donde ¿Sí? hay mucho de video y de aprendizaje, tratamos de que estén los Academy. Si no están porque no hay espacio, generalmente Stuart Lancaster les hace esa reunión más tarde a ellos. Porque nosotros creemos que es muy importante el aprendizaje, no solo en el campo de juego y en las acciones individuales, sino que se puede aprender de una acción que vemos en el video, los 60 jugadores pueden aprender. Y es crucial que todo eso estemos continuamente rememorando todo lo que vamos aprendiendo. Y por eso nosotros coincidimos bastante. Otra cosa que tenemos buena en el edificio o en Leinster es que nuestro lugar de trabajo es una sala enorme donde el head coach tiene su oficina, pero después es una oficina enorme abierta, donde cada uno tiene su escritorio y están pegados todos al lado. Entonces,
dentro de esa sala están los entrenadores de la academia. Entonces estamos continuamente intercambiando información, preguntando cosas, o ellos preguntan, nosotros preguntamos, ellos vienen a los entrenamientos nuestros, nosotros tratamos de ir a veces a los de ellos. Entonces hay ese intercambio y hay esa conexión que es muy fuerte, que hace que cuando un chico de la academia tenga que jugar o subir a entrenar con el equipo principal, no esté totalmente desconectado. Y Leinster tiene aparte un sub-academy, que esos son de 17 a 20, y la academy es de 20 a 23. Y ese sub-academy sí ya tienen sus lugares, y lo que estamos tratando de hacer en Leinster es descentralizar y tener dentro de la provincia, 4 o 5 centros de excelencia, ahora me olvidé si eran 4 o 5, pero donde ellos no tengan que viajar a Dublín para poder entrenarse y pueda ser más regional. Buenísimo, Feli, gracias por el insight. Seguramente un montón de gente llevándose un montón de información, se ven un montón tomando apuntes, intercambiando. La última de mi parte, sí, es Voz Populi, sí, se conoce que ustedes tienen relaciones en particular con otro club en Nueva Zelanda, sí, que suele intercambiar bastante seguido, los días jueves, si no me equivoco. ¿Cómo viene eso? ¿De dónde surgió? ¿Quién lo inició? ¿Qué se llevan? ¿Qué tipo de intercambio llevan adelante? No, nosotros me parece que si hay algo que tratamos de hacer es aprovechar el tiempo, y con esto inédito de la pandemia y que tuvimos y tenemos que estar aislados y que la gente está en sus casas y demás, siempre decimos, o yo digo, hay dos opciones: o uno se queda y pone de excusa la pandemia, o puede ver creativamente, encontrar una solución y tratar de seguir desarrollándose como entrenador, y tratar de seguir intercambiando ideas y teniendo. Y dentro de ese tiempo que nos surgió, bueno, hubo una conexión con Crusaders, con Nueva Zelanda, en el cual decidimos hacer 4 semanas, por 4 semanas, una vez por semana, un intercambio, así por Zoom, un intercambio con los 2 staffs de entrenadores, que básicamente la primera semana presentamos nosotros lo que nosotros creíamos que eran nuestros pilares del éxito que hemos tenido estos últimos años, y Stuart Lancaster presentando sobre el avance y la evolución de las defensas en Europa. A la siguiente semana presentaron ellos sus puntos y en qué basan su éxito, y presentando un poco el ataque o cómo ellos trabajan los sistemas o la forma, la mentalidad de ataque. La semana pasada nosotros analizamos cómo le jugaríamos a ellos y se los presentamos, y esta semana ellos nos van a presentar cómo nos jugarían a nosotros, y qué cosas ven dentro de nuestro equipo que nosotros podríamos mejorar y demás, ¿no? Y me parece que dentro de ese ámbito general de 2 staffs de entrenadores, se crean vínculos individuales, y yo tuve, bueno, mi intercambio con Scott Hansen y con Andrew Goodman, los entrenadores de los Bucks, y ahí, bueno, nos vamos intercambiando, obviamente, formas, y uno va sacando ideas, y hay cosas que pueden ser replicables para nosotros, hay cosas que no, y lo mismo para ellos, ¿no? Y siempre te va abriendo un poco la cabeza
con lo que te decía en un principio, que uno como entrenador no puede tener una mente fija de que haya una sola forma de que las cosas funcionen, sino que hay muchas formas y ver cuál es la mejor para uno, ¿no? Con los recursos que uno tiene. Excelente, excelente. Gracias por compartir. Vamos a abrir un poquito la sala, si te parece, Felipe, ya un montón de preguntas llegando y gracias a todos los que se aguantaron las ganas y sé que ahora no voy a poder mirar el chat de a uno. Pero vamos a empezar por Lisandro. Lisandro Rampini, te saludo, ¿cómo estás? Contanos un poquito tu reflexión y tu pregunta que tenías acá en el chat, ya te estamos escuchando. Juan, ¿cómo andás? ¿Cómo andan todos? Hola Felipe. Bueno, mi pregunta es básicamente, ¿qué notaste y qué encontraste distinto y a qué te amoldaste de la forma de entrenar de la que te fuiste acá en la estructura WAR a tu forma actual? Gracias, Colo, te queda muy bien el bigote. No, hay muchas cosas distintas. Obviamente que todo lo que es la estructura o lo que llaman la estructura WAR, Jaguares, está en crecimiento y en desarrollo, ¿no? Es muy nuevo, si bien y ya hubo buenos resultados y demás, Jaguares llegando a la final del año pasado y todo, eh, es mucho prueba y error porque el rugby profesional empezó recién hace 4 años, el primer equipo profesional en Argentina. Muchas de las cosas me recuerdan cuando yo llegué por primera vez a Irlanda a jugar en Leinster. Era muy parecido, entrenábamos en un lugar que era en una cancha que era de un club de rugby, no teníamos nuestro gimnasio, no teníamos oficina, había muchas cosas muy parecidas que obviamente después Leinster fue creciendo mucho y hoy cuando yo vuelvo como entrenador ya veo una organización totalmente distinta, entonces es un cambio muy grande, como decía ahí, la cultura que ya se creó llevó años y empezó mis últimos años cuando estábamos allá, cuando yo estaba jugando en Leinster. Pero llevó años y varios entrenadores. Pero sí, hay muchos cambios que es distinto y hay cosas que se pueden replicar allá y hay cosas que no porque nuestra idiosincrasia es distinta, porque tenemos distintas formas de hacer las cosas y no es que una sea mejor que otra, sino que son ideas, ¿no? Genial, Feli, gracias, Lisandro, por tu pregunta. Vamos un segundo a Instagram, Felipe, si te parece. Ale pregunta sobre esta teoría que estabas contando un poco antes de los 3 pilares, sí, con la autonomía, los vínculos, y pregunta si sería factible en el rugby amateur. Sí, me imagino que es un entrenador en Sudamérica. ¿Cómo lo ves? Es que no es solo para el rugby profesional ni para un deporte profesional, es una teoría para si uno quiere trabajar para una empresa, para lo que sea, es una teoría, es mucho más profunda. Ahí estaría bueno que el que quiera que lea, hay papers muy largos, pero es de Desi Ryan. Eh, y creo que en cuanto a motivación, es una para mí, de las teorías más completas o que está muy buena. Y muchas veces nosotros vemos por qué un chico no viene motivado a jugar, por qué un chico de menores de 14 años o menores de 15 no está motivado. Y muchas veces es un problema nuestro, los entrenadores, en el cual no les damos autonomía, no les estamos mejorando sus competencias acá dicen competencies, es su destreza, sus habilidades, y tampoco le estamos creando esa relación de pertenencia a un grupo que busca o tiene un fin más grande, ¿no? Entonces, y culpamos a veces el chico no viene motivado por internet o por esto, y por ahí somos nosotros los que no estamos creando ese entorno propicio para que ese chico venga motivado, ¿no? O automotivado.
Sin duda, llegan un montón de preguntas también por privado, así que asumo que no quieren, que no quieren salir en el vivo. Te preguntan acá en el chat, Felipe, ¿cuál es el momento de la semana que más disfrutás y por qué? Y me imagino que tiene que ver con Leinster en tu trabajo. Con Leinster en mi trabajo, ¿cuál es el momento de la semana que más disfruto? Es que la verdad que otra de las cosas diferencia entre jugador y entrenador es que el entrenador es 7/7. Son 7 días de la semana, 24 horas. Estás todo el tiempo porque no tenés días libres como tenés como jugador y demás. Y la verdad que lo que más disfruto y sigo disfrutando, y por ahí por eso encontré a ser entrenador lo más cercano a a poder disfrutar el rugby al máximo, es el día de partido. Lo disfruto porque creo que es donde por lo que uno trabaja, pero hay todo un trabajo que no se ve que lleva los otros 6 días, ¿no? Que es muy grande. Genial, gracias Felipe. Y voy a empezar a aglomerar preguntas, pues son tantas las que están llegando que me voy a animar a hacer una especie de resumen de varias. Muchos entrenadores y entrenadoras que tienen que ver con infantiles y juveniles, ¿sí? Las edades tempranas de desarrollo de los jugadores, ¿sí? Muchos preguntando acerca de la toma de decisiones, por ahí cómo tratar de desarrollar esa toma de decisiones, ¿sí? Que seguramente si les preguntamos a los casi 250 participantes que están aquí en Zoom y a los casi 100 que están en Instagram, nos van a decir que es muy importante, sí, pero por ahí esto es una reflexión personal también. En muchas instancias donde me toca estar, no hay muchas tomas de decisiones, sino que hay gente corriendo de un cono al otro, porque le han dicho que corra de un cono a otro, o pasando de una sola forma, porque se pasa de una sola forma. Entonces, contanos un poquito de eso, sí, sé que has colaborado muchos años con esas edades también. Sí, mira, yo creo que el deporte, no solo el rugby, el deporte hay que hacerlo entretenido. Entretenido para que el chico pueda volver al día siguiente y querer o cree esa necesidad de poder venir a jugar, en este caso al rugby. La toma de decisión, uno puede leer muchísimos ejercicios y demás, cómo puede enseñarla. Pero para la toma de decisión, primero hay que tener destreza, primero hay que tener también conocimiento y demás. Y todo eso, en temprana edad, para mí, lo fundamental es hacer entrenamientos entretenidos. O sea, uno a veces se focaliza mucho en querer enseñar ciertas cosas específicas y muy técnicas. Cuando el chico viene a jugar al rugby, tiene que jugar al rugby, tiene que poder correr, pasar la pelota, taclear, no sé, asistir a uno y no tanto pasar. Yo siempre digo, pongo este ejemplo. Supongamos que, y no soy chico, pero mañana a mí me viene un amigo mío y me dice, Feli, ¿querés venir a jugar al fútbol? Tenemos que entrenar 2 veces por semana y jugamos el sábado. Y yo voy a entrenamiento y la primera hora me la paso corriendo de cono a cono. La segunda me la paso en el área y me tiran una pelota y yo cabeceo. Y la tercera, o sea, y la segunda hora me paso mitad de media hora cabeceando. Y la otra media hora, recién ahí me dejan hacer 3 pases. Y así voy al otro día de entrenamiento y me pasa lo mismo. ¿Cuántos días creen que yo puedo durar en ese equipo? Posiblemente no muchos. Entonces, lo fundamental, creo yo, es que, y especialmente a temprana edad, es focalizarse más en lo que es el juego desestructurado y tener, hay muchísimas, de nuevo, les repito, pueden encontrar bibliografía por todos lados en cuanto a juegos lo llaman games, de tocatas y de poder hacer algo entretenido, pero el chico tiene que tocar la pelota
y poder taclear, y poder correr, y poder hacer tries, y poder jugar simplemente en algo más desestructurado, pero que les sea divertido. Y mediante eso uno va mejorando las destrezas. Sin duda, sin duda. Todos estos recursos que, mientras le dejo a Felipe que se tome ahí un trago de agua o algo, pobre, todos estos recursos que nombramos, ¿sí? Este trabajo de investigación que nombró recién Felipe, que tenía que ver con Strengths-Led Approach, ¿sí? Con lo que es el desarrollo de destrezas a través de condicionamientos. Todas estas cosas que estamos nombrando van a estar en las notas de este webinar en el canal de YouTube, junto con un montón de otros recursos, ¿sí? Estas tocatas, estos juegos que nombraba recién Felipe. Hay un montón de opciones e ideas para que tomen y hagan suyas y desarrollen sus propios juegos en el canal de YouTube, sin dudas. Siguen llegando un montón de preguntas. Me parece que Guillermo tiene una interesante sobre tu carrera como jugador y por ahí qué te marcó. Sí, Guillermo, Guillermo Logioco, ¿cómo estás? Te saludo. Contanos un poquito lo que decías recién en el chat, ya te estamos escuchando. Guillermo, ¿estás ahí? Tenés el audio abierto, pero no te escuchamos. Ahora sí. Ahí. Ahora sí. No, en realidad era preguntar a ver si alguna cuestión que te haya marcado de chico. Yo entré en infantiles y querría saber esas cosas, ¿no? Que por ahí uno está pensando en las destrezas o en las competencias solamente, y por ahí uno cuando piensa en qué me dejó tal entrenador o tal otro, por ahí en infantiles o por ahí en juveniles, si son esas las cuestiones que te han dejado marcadas, o por ahí son otras cuestiones que a uno lo marcan de tal entrenador o tal otro entrenador. ¿Sí? Venía por ahí más o menos la pregunta. Gracias, Guille. Sí, muy buena pregunta. Voy a responderte de dos maneras. La primera es, ¿qué recuerdo tenés vos de tu profesora o profesor de primer grado? Posiblemente no te acuerdes tanto lo que te enseñó técnicamente, sino que te vas a acordar seguramente de cómo te hizo sentir. Entonces, cuando uno es entrenador, y especialmente en temprana edad, por eso digo que el chico tiene que ir y divertirse, y más que divertirse, disfrutar, porque a veces no es divertido taclear, pero tenés que disfrutar el poder taclear. Entonces, yo creo que lo principal es entender que no todos los chicos tienen las mismas ganas o la misma determinación, no todos los chicos tienen las mismas capacidades, pero sí uno puede hacer sentir a todos los chicos de manera valorada, de manera querida, que el chico sienta que, uy, mira, no sé si me enseñó a pasar correctamente la pelota de la mejor manera técnicamente para jugar en los Pumas, pero que dicho sea de paso, no se preocupen porque eso es lo más fácil de aprender la técnica. Pero sí me hizo querer jugar este deporte, sí me hizo querer correr cuando y darme vuelta y poder correr a uno que se me había cortado. Sí me hizo querer levantarme cuando me caí. ¿Por qué? Porque me animaba, porque era una persona que me trabajó. Entonces yo le diría, preocúpense por la parte, no sé si llamarla sentimental, pero sí por querer motivar, no motivar, pero tener al jugador, preocuparse por lo que en inglés le dicen caring, preocuparse por la persona, por el jugador, la parte afectiva. La otra cosa que te puedo decir es muy difícil traspolar qué era lo que a mí me motivaba hace 30 años, cuando yo tenía 10 años o 12 años, porque era otro mundo. No tenía internet, tenía solo 5 canales en televisión, no 600, no tenía teléfono, no tenía WhatsApp, sigo sin tener redes, pero el mundo tiene redes, con lo cual no tenía tantas distracciones. Y si me preguntás a mí personal, yo era chico, yo desde tercer grado hasta que
iba al colegio, iba en bici. Y una de mis motivaciones para ir en bici es que papá en tercer grado me decía, si vos querés patear como Martín Sansot iba en bici, vivía enfrente al Newman, pero él iba al Marín. Iba en bici desde el Newman hasta el Marín, que era mucho más de lo que yo tenía que hacer desde mi casa hasta el Newman. Y una de mis motivaciones era esa, con lo cual uno sin darse cuenta estaba entrenando para jugar. Pero lo hacía en el diario, pero que no tenía otras distracciones. Hoy es más difícil. Yo me quedaba después de clase y nos quedamos con Manuel, mi mellizo, a jugar, a patear la pelota ahí en la cancha, y pasamos más tiempo con la pelota. Hoy hay otros desafíos y me parece que hay que encontrarle la vuelta a cómo, y para que el chico vuelva y quiera pasar tiempo con la pelota en un campo de juego, hay que demostrarle cariño, afecto, y que el chico quiera elegir eso por sobre estar enfrente a una televisión jugando a la PlayStation. Espectacular reflexión, muchas gracias, Felipe, gracias por la pregunta también. Hablando de entrenadores, hablando de recordar lo que, como dice Maya Angeluzzi, nosotros nos olvidamos qué es lo que vamos a decir, o qué es lo que nos dicen, qué es lo que nos hacen, pero nunca nos vamos a olvidar cómo nos hacen sentirse. Tengo a alguien acá que le voy a abrir el micrófono. Estuve tratando de contactarlo a través del chat, pero no me contesta. Es alguien que te entrenó de chico, Felipe. Tiene ganas de saludarte, me imagino. Martín, ¿cómo estás? Te estamos escuchando. Hola, Feli, soy Perca. ¿Cómo andás? ¿Qué haces, Perca? Ahí te estoy escuchando. La verdad, un lujo ahí, Guille me mandó. Y es un placer escucharte. A mí me parece que la verdad que tu carrera fue tremenda. No escuché el principio, así que no te referiste, pero me parece que una de las cosas muy completas que tenés fue tus ganas de tener así como un sueño, además del rugby, que en la mayoría de los casos se termina, no en el tuyo, pero en la enorme mayoría sí, tener otras cosas. Y ahí voy más a tu carrera de médico, que fuiste de los pocos, y para mí un ejemplo tremendo, que eligió irse a jugar a Leicester o a Irlanda para estudiar y recibirte, y tenías clarísimo que esa faceta era muy importante, más allá que al final de tu carrera decidiste dedicarte casi por completo al rugby. Pero ¿cómo fue tomar esa decisión? Me gustaría que cuentes un poquito, que fue, me parece, una parte muy linda de tu vida. Muchas gracias, Martín. La decisión, las decisiones, bueno, son siempre personales y uno las tiene que tomar y como ahí recién decíamos, ahí toma decisiones. Creo que a mí me ayudó mucho en todas mis tomas de decisiones el ejemplo o la educación que yo tuve de mis padres, de mamá y papá, que ambos, nosotros somos una familia muy numerosa, pero ambos siempre nos dieron la libertad de elegir lo que nosotros queríamos para nosotros. Siempre y cuando respetando los valores que nos quisieron transmitir. Entonces, y de hecho en mi familia somos 8 hermanos y hermanas de mamá y papá, más 4 los Villegas, que los padres fallecieron y después vinieron a vivir con nosotros, vinieron con la abuela y después con nosotros, que nos llamamos todos hermanos, pero ninguno de ellos, ninguno de los 11, mis 11 hermanos, hermanas, han estudiado o hacen algo igual que el otro. Nadie, ninguno. Es increíble porque la libertad que nos han dado para poder seguir nuestro sueño, papá y mamá, fue muy grande. Y siempre, algo que siempre nos remarcaron, manteniendo los valores fundamentales que nos quisieron transmitir. Entonces, mi primera gran decisión fue irme, dejar medicina en Argentina para irme a jugar a rugby profesional, en un momento donde no estaba tan bien visto. Y me acuerdo que eso fue en el 2000. Me acuerdo que un día lo agarré a papá es médico, vino tarde, me quedé esperándolo para hablar con él y le digo, mira, papá, me quiero ir a jugar rugby profesional y me ofrecieron de este lado para irme, bla, bla.
me miró y me dijo, ¿es lo que realmente querés? Y sí, le digo, realmente me dice, bueno, hacelo. Y se levantó y se fue a dormir. Y yo también. Y al otro día él me llevaba temprano a la facultad de medicina, nos levantamos temprano, íbamos en el auto y le digo, papá, ¿te acordás que ayer hablamos y demás, bla, bla, bla? Le digo, me dice, sí, le digo, porque te estoy hablando en serio de irme a jugar, tengo que dejar medicina. Me dice, ¿es lo que querés? Sí, bueno, hacelo. Y de ahí me quedó tan grabado que siempre me pregunto si realmente es lo que quiero, y así fue como fui tomando las decisiones. Después de 3 años en Bristol, me di cuenta que quería terminar mi carrera de medicina, y así fue como empecé a buscar opciones. Estaba por volverme a Argentina, y siempre digo que la vida te va presentando oportunidades y uno tiene que estar abierto a recepcionar esos mensajes que le da. En mi caso soy católico y creo en Dios, que creo que vienen de Dios, pero que la vida te va presentando oportunidades. Y yo me quería volver a estudiar medicina, y me acuerdo que jugamos contra Irlanda en el 2002, y por una de esas casualidades, el tercer tiempo fue en el hotel donde nosotros estábamos, y yo bajé un poco tarde, y cuando me fui a sentar, todas las sillas de las mesas de los jugadores de Argentina estaban llenas. Entonces vi una mesa que estaba a mitad vacía, le pedí una silla y me dijeron, vení, sentate con nosotros. Le dije, vengo para el postre. Volví al postre y ahí en el postre me quedé hablando, y entonces uno de ellos me dice, si querés venir a jugar a Leinster, nosotros somos la mesa de Leinster, venía a jugar. Entonces yo le dije, bueno, él es el presidente, me dicen, me acuerdo, era John Hussey. Y le digo, bueno, John, le digo, si vos me conseguís un lugar que me dejen a mí estudiar y me permitís estudiar, terminar mi carrera y jugar para ustedes, yo vengo. Y le dejé mi número de teléfono en una servilleta. Y al mes me llamó que podía haber una posibilidad, y así es como justo Leinster jugaba contra Bristol, vinieron a casa, vieron lo que hice, vine, me entrevisté en la universidad acá, y una vez que me dieron el visto bueno en la universidad, ahí pasé a jugar para Leinster, que bueno, no creo que sea casualidad, que considero que fueron mis mejores años rugbyísticos, ¿no? Tanto para Leinster como para Argentina, pero entre el 2003 que vine al 2009 que me fui. Increíble, genial. Muchas gracias por compartir esa experiencia personal que seguramente te marcó un montón. Gracias, Martín, por hacernos ahí de facilitador. Pero soy consciente del tiempo, Felipe. Sé que están trabajando en el club, que el club está activo remotamente, pero estás trabajando hoy lunes. Me encantaría que cierres por ahí este webinar, esta instancia de intercambio con algún tipo de reflexión, ¿sí? A todos ustedes, agradecerles un montón por haberse conectado hoy. Sí, creo que en un momento dado llegamos a ser casi unas 400 personas aquí juntos, intercambiando, escuchando las reflexiones de Felipe y conversando un poquito sobre su transición de lo que fue de jugador a entrenador, hoy por hoy uno de los mejores clubes de rugby de Europa. Les recuerdo una vez más que sumen, por favor, a las redes sociales, ¿sí? Que nos sigan haciendo llegar todos sus mensajes, reflexiones, preguntas. Vamos a estar reiniciando esta serie de webinars muy pronto. Háganos llegar cuáles son sus sugerencias, sus inquietudes, reflexiones, qué les daría una mano en sus entornos de desarrollo y aprendizaje, y en cuanto a lo posible le vamos a tratar de dar una mano en lo que fuera. Una vez más, este webinar va a estar subido en las próximas 24 horas a nuestro canal de YouTube, mientras ya empiezan a llegar un montón de mensajes de agradecimiento. Felipe, te dejo que lo cierres vos con alguna conclusión tuya personal, y luego les abro los micrófonos a todos ustedes para que le agradezcan de forma personal, sí, a Felipe también por su tiempo y por sus ganas y por su approach de querer compartir. No, bueno, es difícil cerrar. No, yo creo que algo que siempre trato de decirle a los chicos especialmente es, creo que todos tenemos que soñar, y soñar en grande. Me parece que, y entender que el sueño no es
algo así light, sino que es desear. Yo más que soñar digo desear y desear en grande, pero entender que para que ese deseo pueda ser factible o para que ese sueño pueda hacerse realidad, como dicen y demás, hay que poner mucho sacrificio detrás. Entonces, nada se consigue sin mucho esfuerzo. Con lo cual, siempre digo a los chicos, sueñen o deseen bien grande, pero entiendan que para llegar a eso se necesita poner mucho esfuerzo, hacer mucho sacrificio y posiblemente el que esté dispuesto a hacerlo seguramente pueda llegar a cumplir esos deseos y esos sueños. Felipe, muchísimas gracias, un fuerte abrazo desde acá, ya los está escuchando Felipe. Felipe, gracias, capo. Come huevo, man, y todo el día.